Hola, bienvenidos nuevamente juntos para seguir estudiando la palabra de Dios. Ya sabes, estamos estudiando el Evangelio de Mateo de una forma sistemática, versículo por versículo. Si nos acompañas de hace tiempo, pues estás claro en la dinámica. Si estás uniendo tono por una primera, segunda, tercera vez, pues sí, estamos en un estudio que lleva ya varios años, alrededor de casi 5 años. Eh, las sesiones están disponibles en el canal de YouTube de Casa de Oración Cristiana. Estamos en la 236 en este momento, así que ya verás que es mucho tiempo que tenemos acumulado. Estamos en el versículo 24, donde nos quedamos la ocasión anterior, y vamos a continuar allí, no sin antes dar espacio para un momento de oración. Amado Dios, bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra y por la oportunidad de conocerte más a través de ella. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo a comprenderla y sobre todo, Señor, como siempre decimos, a aplicarla. Que tú nos ayudes en cada día a considerar tu voluntad para nuestras decisiones diarias. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Así es. Estábamos, como decíamos, en Mateo 24, 15 al 22. Habíamos estado ya considerando este texto que decíamos que es el punto central del Sermón del Monte de los Olivos. Es donde Jesús menciona ese pasaje emblemático de Daniel 9 con respecto a la abominación desoladora. Nos quedamos allí la vez pasada explicando el concepto de abominación en la escritura, que tiene que ver con idolatría, que es abominación obviamente para el Señor, y que pues ese es el punto focal, central de ese periodo llamado la semana 70 de Daniel, que coincide con los 7 años de la tribulación, y que va a ocurrir justamente a la mitad de esos 7 años, o sea, de los 3 años y medio primero, para dar paso a los últimos 3 años y medio, que es la gran tribulación. Ahí nos quedamos y ahí vamos a continuar en esta ocasión. Leemos y proseguimos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En este punto quedamos en la ocasión anterior. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces habíamos explicado, como ya adelantamos en la ocasión pasada, que ese concepto de abominación tiene que ver con idolatría, que es abominación al Señor. Y pusimos varios ejemplos de la palabra sobre este concepto. Pero básicamente en el punto en el que Jesús está aludiendo a esa abominación desoladora, hay 3 eventos que pueden cumplir con lo que Jesús está hablando, porque está hablando de una abominación, es decir, algo de idolatría en el lugar santo, es decir, en el templo, definitivamente. Así que no se te olvide el contexto de todo este discurso del Monte de los Olivos, que es la pregunta de los discípulos sobre cuándo ocurrirán estas cosas, lo que Jesús acaba de decir, que el templo será destruido, que no quedará piedra sobre piedra y todo aquello. Entonces, el contexto está alrededor de esas preguntas. Entonces, ese lugar santo es el templo. Ahí va a haber un evento idolátrico tremendo, que es la llamada abominación desoladora. Entonces, como decíamos, hay 3 eventos que lo pueden cumplir. El primero es la profanación del templo,
por Antíoco Epífanes en el año 70 antes de Cristo. Vamos a explicar estos uno por uno y veremos cómo este evento podía perfectamente cumplir la profecía que venía desde siglos atrás del profeta Daniel. Pero también puede ser cumplido o podría encajar en la descripción de esta profecía la toma de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, que está todavía por acontecer cuando Jesús está dando esta profecía. Y finalmente, eh, puede tener que ver con la aparición y manifestación del anticristo a la mitad de la futura tribulación, esos 7 años que cumplen con la semana 70 de Daniel, como ya hemos explicado varias veces con bosquejo y todo. Bueno, vamos a ver uno por uno estas tres opciones y por qué hay unas que sí, otras que no. Entonces, vamos a verla en detalle. La frase dice así: por tanto, cuando veáis en el templo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Pues bien, en el año 170 antes de Cristo, en el año 170 antes de Cristo, el rey de Siria, esa parte del imperio de Alejandro Magno, que recuerdan que cuando muere Alejandro Magno, después de haber conquistado prácticamente todo el área del Mediterráneo Oriental hasta límites con la India, de Egipto, el imperio persa, etcétera, su imperio se divide, los Ptolomeos, su general Ptolomeo queda con Egipto, su general Seleuco queda con la parte de Mesopotamia hasta Siria, y bueno, otros quedan con Tracia, otros quedan con la parte del Asia Menor, en fin, queda dividido el imperio de Alejandro Magno. Bueno, el rey de Siria, que era remanente de ese imperio Seleucida, que era la parte que le había quedado al general Seleuco de Siria, Mesopotamia y todo eso, este Antíoco IV Epífanes, que reinó de hecho del 175 al 164 antes de Cristo, en el 170 él decidió erradicar el judaísmo. Había tenido muchos conflictos con los judíos, se levantaban a cada rato en contra del dominio que él ejercía sobre esa tierra. La tierra de Judea estaba dentro del territorio de los Seleucidas. Entonces él decidió erradicar el judaísmo e introducir en Judea la religión y cultura griega. Estaba empeñado en eso y llegó a capturar la ciudad de Jerusalén para imponer sus costumbres griegas, su religión griega y todo aquello. Y este Antíoco llegó a erigir, esto está narrado en los libros de Macabeos, llegó a erigir un altar al dios Zeus o Júpiter según los romanos, pero originalmente era Zeus para los griegos, sobre el altar del holocausto, ese que estaba en el atrio del santuario, y sacrificó ahí un cerdo, carne de cerdo, que era abominación para los judíos, era un animal impuro. Bueno, este señor conocedor de la religión de los judíos les quiso echar en cara que él era el que mandaba, tomó Jerusalén, entró en el templo. Recuerden que había un punto donde los gentiles nada más podían entrar, que era el atrio de gentiles, pero él pasó al lugar santo, o al atrio por lo menos, y entró en el templo ciertamente, y sacrificó un cerdo, y convirtió, incluso llegó a convertir las cámaras del templo, esa donde vivían los sacerdotes, en burdeles. Fíjate tú la clase de abominación, la clase de profanación que cometió este rey Antíoco Epífanes. Eso está narrado en el primer libro de los Macabeos, un libro deuterocanónico, en el capítulo 1, 54 y 59, y también en el capítulo 6, versículo 7. Y en segundo de Macabeos, capítulo 6, versículos 1 al 5, perdón, está narrado este evento. De hecho, tú habrás oído de la fiesta de Hanukkah. Bueno, la fiesta de Hanukkah, que es la llamada también fiesta de las luces, que la celebran los judíos allá por finales de diciembre, casi que coincide o está cerca de la fecha de la Navidad. El Hanukkah no está dentro de las fiestas originales que aparecen en la ley, no era de las fiestas originales del pueblo de Israel. Pero esta fiesta comenzó a celebrarse precisamente a partir de cuando los macabeos liberan Judea de los Seleucidas
y se logran por algún tiempo independizar hasta que después cae en manos de los romanos, pero al ellos poderse imponer y expulsar a los seleucidas, pueden entonces volver a purificar el templo. Y para eso en la ley había toda una serie de ritos, había que tener una vaca alazana, o sea, una vaca de color rojizo que tenía que ser sin ninguna mancha, tenía que ser sacrificada, quemado sus huesos y con la ceniza de esa agua alazana tenía que hacerse una especie echándole agua, una especie de pasta o una especie de líquido sagrado que se esparcía por todo el templo para purificarlo. Bueno, esa purificación que se vino a dar por los macabeos después de expulsar a los seleucidas debido a la profanación de Antíoco Epífanes, dio lugar a la fiesta del Hanukkah. La fiesta del Hanukkah que se celebra, que es la fiesta de las luces, porque se volvieron a encender las luces del templo, en el mes de diciembre, a finales del mes de diciembre, es cuando se celebra el Hanukkah, producto de esta profanación. Ahora, esta profanación definitivamente que fue una abominación desoladora para los judíos. Ahora, por otro lado, el contexto de la afirmación del Señor exige que esto sea enmarcado, esta profecía que Jesús está declarando aquí, que cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, exige, la expresión de Jesús exige que se marque este evento, esta asolación desoladora, dentro de la profecía de Daniel 9, porque dice de que habló el profeta Daniel. Y esta profecía que Jesús está citando. Eso como principio de interpretación es básico, está en ese contexto. Y por eso mismo, ello tenía que ocurrir después y no antes de la muerte del Mesías. Porque si vamos al texto de la profecía, que como decía yo, enmarca esta afirmación de la abominación desoladora, y vamos al versículo 26 de Daniel, perdón, de Daniel 9, dice que después de las 62 semanas, recuerdo que primero 7 semanas y 62, 69, o sea, después de ese grupo de 62 que completan la semana 69, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿De qué se trata eso? De la muerte de Jesús en la cruz. El Mesías que muere en Jerusalén, cumpliendo entonces, marcando el final de las primeras 69 semanas, 7 más 62. Quedan pendientes nada más la última semana, las 70, que como decíamos, tiene que ver con este tiempo de la tribulación y que está en futuro. Entonces, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, eso quiere decir que este evento de la abominación desoladora ocurrirá después y no antes de la muerte del Mesías. Y todavía Jesús no había muerto cuando ocurrió lo de Antíoco Epífanes. Ese es el primer detalle. Y además aquí Jesús mismo está diciendo que esto está en el futuro, porque dice, cuando veáis, el verbo ver en tiempo futuro, cuando vean, cuando observen, es decir, cuando eso vaya a ocurrir. Recuerden que Jesús está usando una profecía y lo está haciendo en el llamado presente profético. Obviamente los apóstoles o los 12 discípulos no iban a ver ese evento, pero pero él lo está planteando en un presente profético que ya explicamos eso en su momento, pero definitivamente que es algo futuro, así que no puede referirse al evento de Antíoco Epífanes que estaba en el pasado, puesto que esta profanación que acabamos de describir ya había sucedido tiempo antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra y en este punto específico predicando este sermón en el Monte de los Olivos. Así que eso descartaría a ese evento como el cumplimiento perfecto de la profecía que Jesús está citando. También se puede identificar a esta abominación desoladora, se puede identificar también con la toma de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Ahora bien, el texto paralelo de Lucas 21:20, que es un texto paralelo a este de Mateo 24 que estamos citando, el texto paralelo de Lucas 21:20 parece sugerir esto, que se pudiera relacionar con la toma de Jerusalén por los romanos en el año 70. Dice Lucas 21:20, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, eso parecía describir lo que ocurrió en el año 70, que los romanos rodearon Jerusalén y posteriormente la tomaron para después asaltar el templo. Así que podría encajar dentro del cumplimiento de esta profecía de Daniel 9. Y de hecho, el estandarte militar romano, aquí tenemos una reproducción en dibujo del mismo, con su águila de plata o bronce, y debajo tenía la figura o busto del emperador que los soldados acostumbraban a adorar, sería considerado un ídolo. Así que si ellos, los soldados, los romanos, veían en esto un objeto de adoración, para los judíos eso sería un ídolo. Y recordemos que el concepto de abominación bíblicamente, sobre todo en el contexto del Antiguo Testamento, estaba relacionado con la idolatría. Por ahí van bastante relacionadas las cosas. Ahora, Josefo relata, además, relata, sabe, el historiador judío, que de hecho en algún momento fue soldado romano, pero después se dedicó a recoger los anales de los judíos. Eh, Él relata que los soldados romanos llegaron a quemar el templo, y eso lo describimos en su momento cuando estudiábamos ese texto donde Jesús dice que ahí no iba a quedar piedra sobre piedra, como efectivamente no quedó. Se quemó todo, se derritió el oro, la plata, y los soldados mismos, para encontrar todo lo que había entre las piedras, desmontaron todas las paredes y todo. Los soldados romanos quemaron el templo y llegaron a ofrecer sacrificios, según relata Josefo, a sus enseñas, es decir, a sus estandartes, sus símbolos, colocándolas en la puerta oriental, que era la puerta principal del templo, la puerta principal al santuario. Eso lo hicieron los soldados romanos, que ya de por sí es un concepto idolátrico. Pero además allí exaltaron al general Tito, que como hijo del emperador Vespasiano era príncipe para los romanos, que eso coincide con Daniel 9:26, donde dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, como ves, así como los hechos del año 170 a.C. con Antíoco Epífanes pueden cumplir con la profecía de Daniel, que escribió 500 años antes de Cristo, con la profecía de Daniel, también los hechos de la toma de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, también en algunos aspectos cumplen con esta profecía de Daniel. Ahora, en profecía bíblica existe un principio llamado principio de doble cumplimiento, y a veces hablan hasta de triple cumplimiento, que consiste en el cumplimiento de una profecía en más de una ocasión. Es decir, ocurre una profecía en un punto específico, por ejemplo en el Antiguo Testamento, y ella va a encontrar un cumplimiento más próximo al momento en que ella es dada y otro más lejano. Eso es la llamada ley de doble cumplimiento, y ocurre con varias profecías. En ese caso, el cumplimiento más cercano llega a ser un tipo y confirmación del cumplimiento más lejano. Es decir, si se da una profecía, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, y hay un cumplimiento en vida de los que oyeron esa profecía, eso al que lee este tipo de cumplimiento, es un respaldo de que así como se cumplió primariamente, si la profecía tiene una extensión futura, también se cumplirá a futuro. Vamos a ver un ejemplo que puede ayudarnos a ilustrar este hecho de cómo una profecía cumplida tempranamente llega a ser un tipo o confirmación de esa misma profecía cumplida lejanamente de una forma más plena. Vamos a Isaías 7, 14 al 16. Isaías 7, 14 al 16 es la famosa profecía donde el Señor anuncia el nacimiento de una virgen, de aquel que iba a ser Emanuel. Dice en Isaías 7, 14 al 16. Por cierto, eso tiene que ver cuando el profeta Isaías le dice al rey que va a vencer a los asirios, y entonces para darle refuerzo a esta afirmación de parte de Dios, le da una profecía para que él crea. Y dice Isaías 7, 14 al 16: el Señor mismo os dará señal, le dice el rey. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz darás a luz un hijo. Y dice en el 16, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, es decir, antes que crezca, eso le da un tiempo por lo menos de unos 2 a 3 años,
la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, es decir, Siria, Asiria y el reino del norte de Israel. Entonces ahí le dice a el profeta Isaías al rey que eso va a ocurrir para que él entienda que Dios va a liberarlo de sus enemigos y que eso lo va a, la señal que va a entender que eso es parte de Dios, porque él dice que no quería señal y Isaías dice, bueno, Dios te va a dar señal a pesar que no la pediste. La Virgen va a concebir un hijo y antes que ese hijo haya crecido, antes que tenga conciencia de bien y de mal, él va a ver esta victoria sobre sus enemigos. Bueno, ese texto tiene un primer cumplimiento en Isaías 8:3 al 4. En Isaías 8:3 al 4 dice, recuerda que esto ocurrió antes, en Isaías 7 dice, y dice en Isaías 8:3 al 4, el verso 3, me llegué a la profetisa, es decir, a la que ahora era su esposa. Cuando él da su profecía en Isaías 7 todavía no se habían casado. Por tanto, esa que iba a ser su esposa en ese momento era virgen, pero obviamente después se casaron y tuvieron relaciones y van a tener, pero y se dice la virgen, o sea, la que ahora es virgen, o que también esa palabra en algún momento se puede traducir doncella no casada, no necesariamente virgen. Eso ha presentado alguna discusión, pero está claro que en su cumplimiento perfecto sí se refiere a virgen. Pero bueno, el hecho es que el primer cumplimiento tenía que ver en Isaías 8 con la que ahora era esposa de Isaías y que no lo era cuando la profecía fue dada en Isaías 7. Entonces dice Isaías 8:3, me llegué a la profecía, o sea, tuvieron relaciones, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y dice el verso 4 de Isaías 8, antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Entonces ahí hubo un primer cumplimiento que lo pudo ver el rey de Israel para que pudiera creer que iba a ser liberado de Samaria, es decir, el reino del norte, Israel, y estamos hablando cuando había el reino de Israel y el reino de Judá. Bueno, el reino de Israel o el reino del norte o Samaria, que estaba aliado con Siria, los dos iban a ser derrotados y esta profecía le daba respaldo al rey. Y vio su cumplimiento porque esto ocurrió prácticamente en periodo de años. Sin embargo, esa misma profecía tiene un cumplimiento más distante y más perfecto cuando nace Jesús, ahí sí, literalmente de una virgen. Mateo 1, 22 al 23, donde dice Mateo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, citando los textos de Isaías 7. Dice Mateo 1, 22 al 23. Todo esto aconteció, es decir, el nacimiento de Jesús de una virgen que no había conocido varón, como fue María. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. De tal manera que ahí tienes el cumplimiento perfecto, ya distante, siglos, de la profecía, cuando había tenido ya un cumplimiento cercano en cuestión de pocos años, posterior a que fue enunciada inicialmente. Entonces, dos cumplimientos. El primero, que fue mucho más cercano, lo vio la generación que oyó la profecía. Y eso le sirvió de confirmación de que se cumpliría al final de una forma completa. Y también sirvió de tipo de lo que iba a hacer, o sea, figura de lo que iba a ser el cumplimiento perfecto. Eso es la ley del doble cumplimiento, para que tengamos ese concepto claro, en donde la profecía tiene un primer cumplimiento y un segundo cumplimiento, y el primero sirve de confirmación y de tipo al segundo. Muy bien. Dicho eso, podemos afirmar que Daniel 9:27, que fue 5 siglos antes de Cristo, declarada esa profecía, tuvo un primer cumplimiento en el año 170 antes de Cristo con Antíoco Epífanes, que es el que describimos hace un momento, y un segundo cumplimiento con Tito en el año 70 después de Cristo, que va a ser inclusive después de que Jesús haya partido y ascendido a los cielos después de haber muerto y resucitado. Entonces, esos dos eventos fueron cumplimientos cercanos de la profecía de Daniel 9:27, que llegan a convertirse en confirmación de que eso va a tener un pleno cumplimiento en el futuro y tipo de aquel cumplimiento futuro.
Entonces, con Antíoco hubo un primer cumplimiento, con Tito hubo un segundo cumplimiento, pero vendrá un cumplimiento perfecto y completo con el anticristo. Ese cumplimiento definitivo es futuro y ocurrirá a la mitad de la semana 70 que está todavía en el futuro, la semana 70 de Daniel, de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Eso está en el futuro y tiene que ver con el anticristo, que es el que va en ese momento a personificar esta abominación desoladora. Entonces, como vemos, estos tres eventos que perfectamente encajan en la descripción el texto de Daniel 9 con respecto a la abominación desoladora, son básicamente un primero, segundo y tercero, y que es definitivo y perfecto cumplimiento de la misma. Los otros dos, el de Antíoco y el de Tito, serían sencillamente cumplimientos parciales, cumplimientos previos que se dieron para reafirmar el cumplimiento pleno al último, y también sirven como tipo de lo que iba a ser ese último, o lo que va a ser ese último cumplimiento. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver que Jesús está refiriéndose a la profecía de Daniel 9:27, que definitivamente es una profecía, volvemos y lo leemos, que menciona este hecho de la abominación desoladora. Y por otra semana, dice Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esa muchedumbre de las abominaciones que traerá el desolador es lo que aquí se traduce en Reina Valera 60 como abominación desoladora, o la abominación que trae desolación, o la abominación del desolador. Diferentes formas de traducirla. Este mismo concepto es profetizado por el mismo Daniel en Daniel 11:31. Daniel 11:31 dice, se levantarán de su parte tropas, es decir, de parte del anticristo, tropas que profanarán el santuario, es decir, el templo, y la fortaleza, que es Jerusalén, y quitarán el continuo sacrificio, es decir, suspenderán toda, rompiendo el pacto, suspenderán todo rito judío, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y reitera lo mismo que dice en Daniel 9:27. Y también en Daniel 12:11 lo dice, desde el tiempo que será quitado el continuo sacrificio, nuevamente el mismo concepto de suspender el anticristo todas las posibilidades de que los judíos adoren en el templo, de que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, es decir, esa idolatría en el templo, habrá 1290 días. Entonces, estos textos hablan del mismo evento que ocurrirá justo a la mitad de la tribulación. Entonces, hablando en presente profético, hablamos ya de esta forma de expresar la profecía, que habla como del futuro, pero como si lo estuvieran viviendo las personas que escuchan la profecía. Hablando en ese presente profético, Jesús se refiere a un evento futuro que cumplirá completamente esta profecía, esta que Jesús está diciendo y que cita Daniel 9:27. Por eso dice cuando veáis, es decir, que es algo futuro, cuando vean, cuando observen. Ellos no, pero lo dicen presente profético para efecto de la profecía. Ellos definitivamente murieron ya hace muchos siglos, pero esto está por ocurrir en un futuro. Y el contexto de dicha profecía es el pasaje precisamente de las 70 semanas de Daniel, el pasaje que recuerde que son semanas de años. La palabra semana en el hebreo tenía que ver con un grupo de 7, no necesariamente 7 días. Su traducción con el tiempo terminó refiriéndose a la semana de 10, pero era el concepto de grupos de 7, como cuando decimos decenas, que son grupos de 10, no importa de qué tipo de elemento hablemos. Bueno, aquí se refería, y eso está claro en el contexto del pasaje de Daniel 9:27, a semanas de años. Esas semanas de años están esas 70 semanas están en Daniel 9:27 al 24.
es el texto donde viene esa profecía. Y ese texto tiene que ver con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén, porque dice ese pasaje de Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre el pueblo de Daniel, que es el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. Así que tiene que ver con Israel. Muy bien, nos detenemos en este punto y aquí continuaremos en la próxima ocasión. Hasta entonces, bendiciones.